Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a hablar lo que tiene que ver con las homotecias. Básicamente una homotecia es una transformación geométrica que hace que una figura sea grande o encoja proporcionalmente en todas sus dimensiones, como si sacáramos una fotocopia ampliada o disminuida, manteniendo la forma y la proporción entre sus partes. La homotecia es un tipo de transformación que conserva la similitud entre dos figuras, pero no necesariamente su tamaño absoluto. En otras palabras, podríamos también decir que la homotecia es una transformación geométrica que conserva la forma de una figura mientras la amplía o la reduce proporcionalmente en todas sus dimensiones, con respecto a un punto específico llamado centro de homotecia. Para esto es importante que tengamos en cuenta que existen dos tipos de homotecia, una que se llama positiva o directa y otra que se llama negativa o inversa. Veamos un pequeño ejemplo aquí de lo que es una homotecia para entenderlo mejor. Tenemos aquí una figura cualquiera en el espacio y vamos a ubicar un punto que vamos a denominar el centro de homotecia. Este punto, a partir de este punto que va a ser mi centro de homotecia, lo que voy a hacer es que voy a trazar unos rayos que pasen por cada una de las aberturas o los ángulos que me forman esta figura geométrica. Entonces pasamos un rayo que pase por cada uno de estos ángulos que me forma esta figura geométrica. En sí, que viene siendo entonces la homotecia. Yo puedo denominar a esta figura cada uno de sus ángulos con letras mayúsculas, tal y como lo hemos venido explicando. Su homotecia o su ampliación o reducción de la figura viene siendo una figura que tiene exactamente, cruza por cada uno de estos rayos y tiene una dimensión mayor o menor a la figura original, ¿sí? Básicamente a eso hace referencia las homotecias. Cuando nosotros aplicamos una homotecia, lo que tenemos es una figura semejante a la figura original, que cumple con cada una de las propiedades de las figuras semejantes. Quiere decir que estas dos figuras, por el ángulo formado, por cada uno de los tamaños de los lados, son relativamente semejantes, porque la proporcionalidad de sus lados es consecuente en cada una de las figuras. Entonces nosotros podríamos decir aquí que OA, que es la distancia que hay desde mi centro de homotecia a mi punto A transformado, o sea, recordemos que esta transformada o esta homotecia hace referencia ¿a qué? A la transformación geométrica que hace esta figura, que consiste simplemente en cambiar su tamaño, ¿cierto? Entonces esta A' es la transformada de A, este B' es la transformada de B, este C' es la transformada de C y este D' es la transformada de D, que es la que me permite identificar qué tanto se amplió o se reduce una de estas figuras, ¿cierto? En este caso se amplió mi figura original, que era ABCD. Entonces decimos que la distancia desde el centro de homotecia hasta mi A transformada es AOA, siendo estos OA' y OA puntos colineales u homólogos, colineales porque comparten esta misma línea, son puntos que se encuentran en una misma línea, u homólogos porque comparten el contexto de figuras semejantes. Cumplen con las condiciones de figuras semejantes, o sea, misma forma, mismos ángulos, medidas proporcionales, de tal manera que podríamos también decir que esto es equivalente a ¿qué? A decir que la distancia que hay de O a B', o sea, a mi punto transformado, es a la distancia que hay de O a B, como una razón. Y podríamos seguir diciendo que esto es equivalente a decir a la distancia que hay de O a C' es a OC, sabiendo que tanto en B como en C hay puntos colineales, pero también homólogos, de acuerdo a lo que acabamos de decir. También podremos decir que la distancia que hay de O a D' es a la distancia que hay de O a D, como una razón. Y si observamos bien, esto en sí es una constante. Cualquiera de esas razones va a ser una constante. ¿Por qué? Porque esta constante va a ser lo que nosotros conocemos como la razón de homotecia. ¿Qué vendría a ser la razón de homotecia? Vendría a ser como el número por el cual multiplico yo el valor de cada una de estas variables, de estos vértices de esta figura, para que me dé una figura transformada o ampliada que pase por cada una de estas líneas que corresponden a los rayos que cruzan por los vértices de la figura original. Básicamente es eso la transformada. Ya podemos hablar de transformadas, figuras transformadas ampliadas o reducidas, o incluso negativas o inversas que hacen referencia a otro campo. Ya miramos para entenderlo mejor. Observemos acá
que estábamos diciendo que la razón existente entre O y A' era AOA, como decir OC' es AOC. Si miramos muy bien, la homotesia es una transformación que permite ampliar o reducir las figuras, que es lo que hemos venido diciendo, pero adicionalmente la distancia que hay de O a C, podemos decir que existe una proporcionalidad entre la distancia que hay de O a C'. Si contamos los cuadritos, observamos 2, 4, 6 es la distancia que habría de O a C, y 2, 4, 6, 8, 10, 12 es la distancia que habría de O a C'. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón existente entre estas dos distancias podemos compararla por unidades, sería de 12 unidades sobre 6 unidades, que es la distancia que hay de O a C, y esto corresponde a una razón de homotesia equivalente a 2. Quiere decir que esta figura está ampliada al doble de la figura original. Esto vendría a ser el valor a lo que equivale mi razón de homotesia. ¿Y qué quiere decir esa razón de homotesia para entenderlo mejor? Es que simplemente estoy ampliando al doble de la distancia mi transformada en cada uno de estos vértices de esta figura. Se encuentran al doble de la distancia. Son proporcionales en dimensiones, son proporcionales en forma y son proporcionales en ángulos. Quiere decir que estas dos figuras son semejantes, tal y como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que este 2 es el valor de mi K. Y para cualquiera de estos puntos colineales o puntos homólogos, podríamos decir que se cumple esta proporcionalidad. Y no importa cómo los compare, voy a llegar a la misma conclusión. Por eso llamo a esto mi razón de homotesia. Para mi ejemplo, comparé OA' con OA relacionado con OC' con OC, pero pude haberlo hecho con cualquiera de los lados anteriores, que son colineales u homólogos entre sí para estas dos figuras. De esto podemos deducir eso, que K, esa razón de homotesia, es equivalente a 2 para este ejemplo que acabamos de observar. Veamos acá otro ejemplo para entenderlo mejor. Entonces tenemos inicialmente una figura, en este caso tengo esta estrella de 5 puntas, y voy a ubicar mi punto o centro de homotesia a esta figura, el punto por donde voy a pasar cada uno de los rayos que pasan a través de los vértices de esta estrella, ¿cierto? Y esto me va a permitir identificar ¿qué? Cada una de las ampliaciones o reducciones que tenga de pronto mi figura original. Para esto inicialmente voy a utilizar cada uno de sus vértices. Entonces yo digo A, vértice B, vértice C, vértice D y vértice E. Son los vértices que me forman esta figura. Y por cada vértice voy a pasar un rayo que cruce a través de este vértice para mirar en dónde puedo ubicar mi transformada o mi figura homóloga o mi homotesia. Inicialmente lo que voy a hacer es que voy a ubicar mis puntos transformados de esta estrella original. Cada uno de los puntos por donde va a pasar mi figura ampliada en este caso. Esta figura ampliada es simplemente mi homotesia a mi figura original. Y se encuentra a cierta distancia, tal y como lo hemos dicho, podemos hacer la razón correspondiente a la distancia entre O y A' sobre OA, o cada uno de los rayos que conforman esta figura. Lo que me interesa aquí es entender el siguiente concepto, que el valor absoluto de mi razón de homotesia para una figura ampliada siempre va a ser mayor que 1. Eso es lo que debo entender ahí. Si el valor absoluto, porque estos son distancias, por eso hablamos de un valor absoluto. Como estoy hablando de una distancia, las distancias nunca son negativas. Entonces, ¿en dónde se va a encontrar mi figura ampliada o mi homotesia? Se va a encontrar ya sea en un valor menor, si está reduciendo, o un valor mayor a 1. Si el valor es mayor de 1, quiere decir que la figura ampliada o mi homotesia siempre va a ser más grande que mi figura original. A eso es lo que hace referencia a esta representación matemática. Entonces, si yo encuentro una figura que se encuentra ubicada entre 0, menor que el valor absoluto de la razón de homotesia, y menor que 1, lo que me indica esta condición es que mi figura se encuentra entre 0 y la figura original, o sea, va a ser de menor tamaño, va a ser una figura reducida. A eso hace referencia estas condiciones. Es importante entenderlo para poderlo comprender mejor. Recuerde que cada una de estas figuras cumplen que son semejantes entre sí a la figura original. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos y podríamos decir que sus medidas son proporcionales en cuanto a las distancias a las que se separan. ¿Ok?
Eso es importante entenderlo para identificar a qué hace referencia cuando hablamos de homotecias positivas o directas. Siempre las homotecias positivas o directas se encuentran, digamos que por decirlo así, en este campo, en este espacio comprendido desde el centro de homotecia y la figura original, ¿ok? Y son figuras que se encuentran derechas, se encuentran en igual condiciones, pero podríamos decir que con unos nombres diferentes. Si aquí habíamos dicho que esta homotecia, que es ampliada, tiene valores como A', B', C', D' y E', pues podríamos hablar de un A', B', C', D', E', ¿a quién? A mi figura reducida. ¿De quién? De mi figura original, y esta vendría a ser la homotecia a esta figura, donde cada uno de estos puntos A', B', C', D' y E' son los puntos transformados de mi figura original. ¿Listo? ¿Y qué es K? K es la razón de homotecia. Cuando K es mayor que 1, la figura se amplía, y si la K se encuentra entre 0 menor que K y menor que 1, esa figura se reduce, que es lo que acabamos de mencionar. Entonces lo que vamos a suponer es lo siguiente, que esta estrella ahora es mi figura original. Voy a ubicar mi punto o centro de homotecia en esta posición, y a partir de ese punto voy a pasar cada uno de los rayos que pasan por los vértices de esta estrella, cuyos vértices tienen el nombre de A, B, C, D y E. A continuación voy a ubicar los vértices de mi homotecia o de mi figura ampliada. En este caso sería, aquí ubico A', ubico B', C', D' y E', que vendrían a ser los vértices de mi figura ampliada o de mi homotecia. En este caso lo que yo quiero identificar para esta figura en especial es a qué equivale la razón de homotecia, a qué distancia se encuentran. Voy a tomar un punto de referencia lineal que pasa por el centro de estas dos estrellas, de mi figura original y de mi homotecia, y vamos a calcular las distancias. La distancia que hay desde el centro de homotecia hasta este punto central de mi estrella, y la distancia que hay desde mi centro de homotecia hasta el punto central de estas dos estrellas. Si yo observo acá y sumo cada una de estas unidades, me encuentro que la distancia que hay desde O a mi punto central acá es de 2, 4, 6, 7 unidades, y la distancia que hay desde O al punto central de mi transformada o de mi homotecia es equivalente a 7 hasta acá, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Es equivalente a 21. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que hay entre cada una de estas dos estrellas es de 1 a 3, porque la distancia de esta estrella transformada está a 3 veces de mi estrella original. Entonces podríamos decir que la razón de homotecia es K igual a 3. Quiere decir que mi figura transformada o mi homotecia es el triple de mi figura original. Básicamente eso es lo que quería explicar. Ya sabemos que pude haber calculado en cada uno de estos puntos colineales las razones correspondientes a cada una de estas distancias y que iba a llegar a la misma conclusión. Entonces, algo que también puedo decir es que los segmentos homólogos para cada una de estas estrellas son paralelos. Quiere decir que si yo trazo una línea paralela a este lado por donde pasa el vértice A, esa línea va a ser homóloga y paralela a esta homotecia que es semejante a mi figura original, ¿sí? Entonces yo puedo decir que estas dos líneas son paralelas. De igual manera, si yo trazo una línea que cruce a través del vértice C, y si trazo una línea que cruce por el vértice C', estas dos líneas vienen siendo paralelas entre sí por ser homólogas a figuras semejantes. De igual manera lo puedo hacer para cualquiera de los lados. Si trazo una línea que cruce por D, por este vértice D, entonces una línea paralela a D' es una línea homóloga a estas figuras semejantes. Básicamente eso es importante entenderlo, porque estas líneas quiere decir que para cada uno de los lados de estas figuras puedo trazar líneas homólogas que son paralelas a cada una de estas figuras. Ahora veamos lo que es un ejemplo de una homotecia negativa o inversa. Inicialmente vamos a ubicar nuestro centro de homotecia para la figura que voy a colocar acá, ¿sí? Y lo que voy a pasar es unos rayos que pasen a través de cada uno de estos vértices de esta figura que me encuentro acá, que va a ser mi figura original, cuyos vértices van a ser A, B, C, D.
por cada uno de esos vértices voy a pasar un rayo que pase también por mi centro de homotecia. Esto me va a permitir identificar una figura que se encuentra ya no en este espacio en donde denomino mis figuras positivas o directas, sino al otro lado, donde podríamos decir que mi razón de homotecia vendría a ser negativa. Y lo que sucede es que simplemente me van a cambiar ¿qué? El valor, se me va a invertir la figura original. Si en este punto encuentro mi vértice A, mi punto colineal A' de la transformada de este punto va a ser ubicado en esta línea. A', siguen siendo colineales y homólogas estas figuras. Si aquí tengo ubicado mi punto B que cruza por el vértice en esta línea imaginaria, entonces mi punto B' o mi transformada va a quedar acá. Si aquí ubico mi punto C, entonces mi punto C' o la transformada de ese punto C va a quedar ubicado en este punto. Y obviamente aquí queda la transformada de mi punto D. Entonces muy seguramente en el momento de hallar la razón de homotecia, el valor de esa razón va a ser menor que 0. Mi figura invertida va a quedar ubicada en este sector, tal y como aparece aquí en la pantalla. Entonces, por lo que podríamos decir es que cuando mi figura se invierte sus vértices, hablamos de que esta figura es negativa o inversa, porque simplemente mi homotecia inversa quedó al otro lado de mi figura original, con sus vértices invertidos. Por eso se llama homotecia negativa o inversa. Lo que podríamos hacer acá es calcular, al igual que en el anterior caso, la razón de cada una de esas homotecias. Entonces yo puedo decir que O es a' como ¿qué? Como O es a A. Y de igual manera, O es a B' como O es a B. Y podríamos decir que O es a C' como O es a C. O O es a D' como O es a D. Si miramos con estas dos razones, observamos que la distancia que hay de O a D' es equivalente a decir 8 unidades, 2, 4, 6, 8 unidades en promedio. Y la distancia que hay de O a D' podríamos decir que es de 4 unidades, 2, 4 unidades, suponiendo que coinciden exactamente las distancias con las medidas de este tamaño. Aquí difieren un poquito, pero quiero darme a entender que a eso hace referencia mi razón. En este caso yo podría decir que mi figura se encuentra a una razón de homotecia negativa, K igual a menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la homotecia sea negativa quiere decir que es inversa, que la figura es una figura inversa que se encuentra al otro lado de mi figura original. A eso hace referencia las homotecias negativas. ¿Y qué sucede con el valor absoluto de esta homotecia? Que el valor absoluto de esta homotecia es mayor que 1, porque el valor absoluto de menos 2 es 2. Al ser mayor que 1 quiere decir que también hubo una ampliación. Lo que podemos decir es que mi figura está ampliada pero quedó invertida, simplemente que es una homotecia negativa. Eso es lo que podemos concluir con la transformación de mi figura. Bueno, para entenderlo mejor, veamos acá otro ejemplo. Voy a suponer que tengo esta figura original y voy a encontrar mi punto o centro de homotecia acá. Voy a ubicar aquí mi centro de homotecia, que va a ser el punto por donde va a pasar los rayos que pasan a través de los vértices de esta figura para hallar la ubicación de mis homotecias. Entonces, sabemos que esta figura original tiene de vértices A, B, C, D. Está conformada por esos vértices. Voy a trazar los rayos que pasan por cada uno de estos vértices para poder ubicar mis homotecias. Entonces, inicialmente voy a hacer una homotecia que se encuentra en este punto de acá. Aquí va a quedar ubicado los puntos que conforman mi nueva homotecia. Entonces aquí va a estar mi A' o A transformada, que va a ser mi vértice A transformado. Aquí va a quedar ubicado mi vértice B transformado, mi vértice C transformado y mi vértice D transformado. Aquí va a quedar ubicada la imagen de mi figura original, o sea, reflejada, la transformada de mi figura original, o sea, mi homotecia. Si observamos estas dos homotecias, podríamos decir que se encuentran a igual distancia, son iguales. Quiere decir que cuando la razón de homotecia es igual a 1, las dos homotecias son iguales.
Y si las dos figuras son iguales, podríamos decir que además de ser iguales son semejantes, porque tienen la misma forma, los mismos ángulos y las medidas son proporcionales. Pero adicional a eso podríamos decir que si el valor absoluto de mi razón de homotecia es mayor que 1, pues ya sabemos que hay una ampliación de la figura original. Si la razón de la homotecia se encuentra entre 0 y es menor que 1, queremos decir que la figura simplemente redujo su tamaño, o sea, es una figura reducida. Aquí podríamos hablar de un pequeño resumen de lo que es la homotecia. Recuerden, la homotecia viene siendo ¿qué? Pues viene siendo una transformación que le hago a una figura original, ya sea reduciendo o aumentando su tamaño, o incluso cambiando o invirtiendo sus vértices. Eso podría ser lo que nosotros conocemos como una homotecia negativa, o es el concepto de lo que queremos hablar de lo que es una homotecia. Por ahora es importante también tener en cuenta que la razón de homotecia en valor absoluto, ¿qué vendría a ser? Pues simplemente es la figura homotética sobre la figura original. Ese valor absoluto es lo que también conocemos como mi razón de homotecia. En pocas palabras, esa razón de homotecia es lo que me permite identificar a qué distancia se encuentra la homotecia de mi homotecia original. Por ejemplo, si mi razón de homotecia es reducida, me va a quedar una fracción, o simplemente si es ampliada me puede quedar un número mayor de mi razón de homotecia. Entonces la invitación es a que veamos un video adicional que voy a dejar aquí en el canal sobre aplicaciones de esta homotecia, cómo funcionan estas homotecias con ejercicios de aplicación. Adicional a eso, pues les voy a dejar estos ejercicios por si de pronto decides realizarlos. Y no siendo más, les agradezco por estar en este canal viendo estos videos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.